Bueno, voy a presentar con mucho gusto, ya se lo dije personalmente a él. Le vamos a dar la palabra al doctor Gilberto Pinzón, quien brindará la charla Transformando la generación de culturas de pensamiento y aprendizaje. Gilberto, cofundador de EduFirst y el modelo BES en los Estados Unidos, es profesor de la Cátedra Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Gracias por estar, Gilberto. Muchas gracias. Hola. Lo primero es que soy absolutamente incapaz de quedarme quieto aquí. Entonces voy a tratar de quedarme lo más quieto posible porque sé que están las cámaras, pero mi hiperactividad me impide estar en un solo lugar. Bien, gracias Osvaldo. Quiero iniciar por saludarlos a todos ustedes y por agradecer a EGE por invitarnos, por organizar este evento. Yo siempre me fijo mucho en esta frase de Mary Kay que dice que hay tres tipos de personas: las que hacen que las cosas pasen, las que miran que las cosas pasan y las que no saben lo que pasa. Definitivamente la de gente de EGE, y estoy seguro de ustedes como parte, son del tipo de personas que hacen que las cosas pasen, y si no, miren lo que hay acá. Le decía a Karina que es un placer trabajar con gente que hace las cosas con el amor y el cariño que ustedes pueden ver en cada centímetro cuadrado de este salón. Todo está puesto con cariño y con amor, con esfuerzo, con ganas, con pasión. Bien, también gracias a ustedes por estar aquí. Como dicen las aerolíneas, sabemos que tienen opciones. Gracias por volar con nosotros. Inicio. Bien, un poco así muy rápido, ¿quiénes somos nosotros? Ana María Fernández, que es mi esposa, y yo, somos originalmente colombianos. Nacimos en Bogotá, nos conocimos allí, nos casamos allí, tuvimos nuestros hijos, y yo soy cirujano maxilofacial. Hice mi especialización en cirugía maxilofacial en Argentina durante los años 89, 90, 91, en el Hospital Alemán de Pueyrredón. O sea que conozco Argentina, viví Argentina, vivo Argentina y le tengo mucho cariño a Argentina. Nosotros siempre hemos estado vinculados a la educación. Mi esposa es educadora, con una familia de educadores. Yo he sido profesor universitario por muchísimos años, primero en el área de cirugía maxilofacial, luego en el área de educación, y ahora estamos muy vinculados con la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. ¿Qué nos ha motivado a este viaje que llevamos ya más de 30 años? Y es que cuando nacieron nuestros hijos, Natalia y Nicolás, comenzamos con esa angustia que nos despierta a los padres, que es: ¿será que les vamos a poder dar lo que necesitan para vivir una vida plena, para que sean felices, para que encuentren su pasión y se puedan desenvolver en un mundo incierto? De alguna manera veíamos que había carencias, que había dificultades. No estábamos satisfechos con lo que veíamos desde la perspectiva educativa. Mi esposa Ana María, súper inquieta, comienza a este proceso de investigación. Hace su maestría con la Universidad de New Jersey en educación, currículo, etc. Luego inicia su programa con la Universidad de Harvard y el Proyecto Cero, en todo lo que tiene que ver con enseñanza para la comprensión y pensamiento visible, e inicia a poner un programa que le hiciese más sentido a lo que pensábamos que debía ser la educación. Y ahí iniciamos con la motivación de nuestros hijos. Y hoy
nuestros nietos son los que nos siguen empujando, generando la energía para estar aquí. Regreso este sábado a Miami, donde vivimos, y el domingo nos vamos para México a trabajar con un colegio que está implementando el programa nuestro. Entonces, les pido a ustedes que durante esta charla piensen en todos los Mateos y Sofías que hay allá afuera, de aquellos que somos responsables, para que pensemos en qué les va a tocar enfrentar y si tienen los elementos requeridos, necesarios, para que vivan esa vida plena. Hace mucho tiempo las investigaciones nos vienen mostrando las tendencias de para dónde va el mundo, la aceleración de este mundo. Un dato: hasta hace aproximadamente 200 años, la humanidad tardaba entre 150 y 200 años en generar algún tipo de disrupción, algo que sacudiera a la humanidad y cambiara su curso. Ejemplo, la imprenta de Gutenberg. Luego vienen otros elementos como el motor a vapor, pero tardaron mucho entre uno y otro para generar esa disrupción. ¿Qué está pasando hoy? La gente de Singularity University, que se preocupa por todos estos temas, nos dice que esos disruptores que tardaban entre 150 y 200 años en darse, hoy pasan 4 diarios. Nosotros todavía no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo. Algo como WhatsApp, YouTube. Entonces, el mundo va a una velocidad impresionante, todas las industrias aceleradamente transformándose y la educación pegada. Hoy, cuando yo le digo, hablo con docentes, Marcelo Rivera siempre me dice que yo a veces digo cosas muy duras, y yo creo que sí. Yo le digo a los docentes que hoy no hay nada que esté en el currículo desde el punto de vista académico, de contenido, que los estudiantes no puedan aprender sin necesidad de los docentes. No hay nada que los docentes hoy le puedan enseñar a los estudiantes que ellos no puedan aprender por sí mismos. Y viene una peor ahora, y es que ya hay evidencias de que aprenden mejor. Hay aplicaciones que un niño juega 3 semanas, un jueguito que contiene álgebra, y ese niño aprende álgebra en 3 semanas, mientras el otro que va en el conducto regular y en la línea de los programas educativos de los colegios aprende en 6 meses. Ya hay evaluaciones, ya hay formas de ver que la tecnología puede, iba a decir la palabra fácilmente, pero no, puede superar al docente en temas de enseñanza, de contenido. Entonces, estamos tratando de entender cuál es el mundo que viene y tenemos que mirar la tarea, el compromiso de la educación desde estas 4 perspectivas. Hemos cometido un error, no sé si espero no hacer, ahí está. El modelo educativo nuestro está muy vinculado, casi que encorsetado por el modelo económico y el modelo productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las preocupaciones más grandes que tienen en los colegios y en los ministerios de educación es que los niños que se están preparando puedan servir el mercado laboral cuando salgan. Y eso está bien, pero es uno de los aspectos. Uno solo de los aspectos es que se puedan vincular al mercado laboral. Y ese mercado laboral en el mundo que se nos viene
es un mercado que va a ser muy difícil de predecir. Las habilidades que se necesitan, la capacidad de aprendizaje que se necesita, la forma como evoluciona la tecnología y hace la disrupción en todas las carreras, áreas y profesiones, es increíble. Entonces el niño, eso que teníamos hace 50 años, los que tenemos 60 ya podemos decir eso, que es que yo me graduaba de la facultad, tenía mi título, tenía que especializarme y hacer algunas actualizaciones, pero la velocidad me permitía ir tranquilo. Hoy no nos podemos permitir eso. Ya tener una carrera universitaria no es suficiente. Las máquinas en muchas áreas nos van a ir suplantando. Entonces, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es ser humanos. Enfocarnos en aquello en lo que las máquinas no se pueden enfocar. En cuidar a los demás. En ser empáticos. En ser innovadores y creativos. En tener pensamiento crítico. En crecer como una sociedad, pensar en la ciudadanía. En ser ciudadano de verdad. El mundo enfrenta una epidemia que ya arrancó. Esa epidemia es, debo tener al señor de la cámara loco. Esa epidemia, ¿sí lo tengo loco? Ok, me voy a quedar quieto. Esa epidemia es la epidemia de la salud mental. En el mundo hoy hay más del 10% de la población total del mundo tiene problemas de depresión, ansiedad o consumo de drogas y alcohol. Y no estoy hablando de otros problemas de salud mental. Y esos problemas de salud mental vienen creciendo, aumentando entre el 10 y el 30% dependiendo del país. Número de suicidios disparado en los últimos 15 años. Y con la pandemia, más todavía. Nuestros niños van a enfrentar un mundo muy complicado y están recibiendo unos mensajes muy complicados. Vivimos en la era de la abundancia y la velocidad. La retribución inmediata. Voy al móvil, quiero comerme una pizza, llega en 30 minutos, ya la pedí. Lo que yo necesite está aquí, ¿no? Abundancia. Nuestros niños hoy tienen la cantidad de opciones que quieran y algunos de ellos acceso a lo que sea. Y pueden cambiar de bicicleta o de patines o de compu o de tablet o lo que cada año o cada 3. Cuando uno duraba con su primer móvil 7 años hasta que ya se caía a pedazos. Entonces todos estos mensajes están cambiando los valores y la forma como los niños ven la vida y el mundo. Cuando siempre le preguntamos a los docentes la pregunta que hace Ron Richard de la Universidad de Harvard, él dice, ¿cuál debería ser el residual de la educación? Y el residual no es el residuo, no es la basura. El residual es lo que queda. Cuando ese niño pasa por ese aula de clase, esa profesora que lo tuvo un año, cuando ese niño pase al siguiente año, ¿qué se va a llevar? ¿Cuál es el residual de ese año? ¿Cuál es el residual de los 12, 14 años, lo que sea, que el niño esté en el colegio? ¿Qué se lleva? Cuando uno le pregunta eso a los docentes, esta encuesta la hacemos nosotros todo el tiempo. Tenemos miles de docentes y padres de familia que les hacemos esta pregunta. Yo se las podría hacer ahora, ustedes la pueden pensar, no tenemos el tiempo para hacer una ronda. Pero ustedes, si yo les pregunto eso, ¿qué quieren que los niños se lleven cuando se vayan para el mundo? Ya está. Todos contestan esto.
que sean autónomos, que sean felices, que sean buenos comunicadores, que sean pensadores críticos. Nadie pone que sepan el teorema de Pitágoras, ninguno, o la fecha de la Revolución Francesa. Todos hablan de esto. Pero desafortunadamente esto es lo que pasa. Bla, 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 porque nuestro enfoque es otro. Siguen memorizando y memorizando y memorizando y memorizando y memorizando una cantidad de datos. Entonces estos niños tienen esas mochilas cargadas de libros, cargadas de tareas, cargadas de deberes, con una cantidad de conocimientos que no se conectan, como que no tienen sentido. Y si yo estoy equivocado en esto, nosotros vamos a los colegios, hacemos coaching, entramos a las aulas de clase y le preguntamos a los niños, ¿para qué te estás aprendiendo esto? Esta es la respuesta general. Este es un colegio en Chile, donde le preguntan a una prueba a unos niños, ustedes ven que son chiquitines, y dice, yo creo que es importante porque si en la universidad me lo preguntan, lo vamos a saber. Las otras respuestas son, porque el profesor lo dijo, porque está en el libro, y la campeona de todas, que nos ayuda a todos nosotros. Cuando seas grande lo sabrás. Y eres grande y no dices, ¿yo para qué vi la ley de Ohm? Sobre todo que ni me acuerdo para qué es. Aquí hay un ingeniero que me está mirando y me dice, ya que sabe qué es lo que es la ley de Ohm. Pero la vimos. También me preguntaron cómo se llamaba el perro de Vasco Núñez de Balboa. Leoncico. Súper importante ese dato. ¿Qué hace uno en la vida sin saber que el perro de Vasco Núñez de Balboa se llamaba Leoncico? Muy difícil enfrentar la vida así. Para nosotros creemos que el objetivo de la educación debería ser el poder formar a un buen ser humano que viva una vida plena y sea capaz de desempeñarse en el mundo que le toque vivir, agregando valor. Esa es nuestra definición de lo que debería ser la educación. Para eso, pues hay que tener conocimientos, destrezas, habilidades, valores, comportamientos, actitudes, etcétera, disposiciones. Y uno genera toda una cantidad de elementos para que eso pase. Y obviamente tiene que evaluarlo. Esto está muy bien pensado, súper bien pensado. Tiene un problemita, y es que caímos en una trampa que nos pusimos nosotros mismos. Porque el enfoque, la prioridad, está en los conocimientos y obviamente hay que evaluar. Y las otras cosas se nos fueron quedando por el camino. No estoy diciendo que no formemos en valores, también lo hacemos. No estoy diciendo que los niños no puedan desarrollar pensamiento crítico, también se hace. La pregunta es, ¿qué peso le damos a los otros elementos? Porque esos otros elementos son los que en definitiva van a hacer que estos niños, todos esos Mateos y todas esas Sofías, puedan vivir esa vida plena, feliz, ojalá sin enfermedades mentales. Para nosotros, ¿qué es un buen ser humano? Para nosotros un buen ser humano es una persona que vive en equilibrio, en balance, interno, emocional, espiritual, físicamente, y en balance con el entorno, con los demás, con el medio ambiente.
Para nosotros un buen ser humano es una persona que vive con un sentido y un propósito. Que todo lo que hace, lo hace porque tiene un propósito y un sentido. ¿Qué sentido tiene que te aprendas esto? Me lo van a preguntar en la universidad. ¿Cómo le decimos a ese niño que viva una vida con sentido cuando el sentido de que aprenda eso no tiene sentido? Entonces hay que vivir una vida con un propósito y un sentido. ¿Por qué estoy aquí hoy yo? ¿Ustedes por qué vinieron? ¿Por qué Eje organizó esto? ¿Cuál es el propósito y el sentido? Y los niños deben crecer con eso. Debemos vivir una vida de sabiduría. Y nada de esto se logra, o sea, yo voy en 9.5 en equilibrio y en sentido. Nada. Esto es un proceso de vida. Yo trato de buscar el equilibrio, trato de buscar el balance interno y externo, pero no siempre lo logro y no lo logro y no lo voy a lograr. Estoy lleno de defectos y de dificultades, pero hay que buscarlo. Lo mismo con el sentido y el propósito. Y la sabiduría, que la gente dice, fácil. Para nosotros la sabiduría no es saber mucho, eso es ser un erudito. Y siempre me acuerdo de mi abuelo que era un intelectual. Y yo le decía, tú sabes mucho y tú lees mucho. Y él me dijo, sí, mijo, me decía, mijo, sí, mijo. Pero métete en la cabeza que lo que te aprendas te tiene que servir para algo. Lo tienes que poder usar. Si no lo puedes usar, es cultura para crucigramas. Entonces una persona sabia es una persona que agrega valor a las circunstancias. En todo momento, en el momento de un altercado, de una discusión, de un momento difícil, yo puedo escoger las palabras y las actitudes de ese instante. Y lo que yo escoja va a hacer que esa situación se perfile positivamente o negativamente. Es mi elección. Para nosotros eso es ser sabio. Y hay que trabajarlo y hay que ser consciente de eso. En Chile me hacen una entrevista en la radio y me dicen una pregunta que nunca me habían hecho, pero me pegó una sacudida. Me dijeron, ¿qué es lo más difícil de su trabajo? Y introspección, ¿qué es lo más difícil de mi trabajo? Convencer a la comunidad educativa que tenemos que cambiar. El esfuerzo es empujar un piano cuesta arriba con todo el mundo encima. Y todos decimos que hay que cambiar. Y todos sabemos que hay que cambiar. Y todos decimos que lo que hay que desarrollar es autonomía, empatía, sensibilidad, felicidad. Pero no es el enfoque. Y estas cosas no se las podemos dar a los niños en pastillitas. Las personas necesitan autonomía para la vida, para poder elegir. Autonomía emocional, autonomía social, autonomía intelectual, autonomía espiritual. Para que puedan elegir se necesita ser autónomo. Pero eso no se lo dan a uno en una pastillita. Te graduaste, te felicito, tu pastillita de autonomía. Si yo no he tenido autonomía, si no me han dado autonomía, no puedo desarrollar y ejercer la autonomía. Y seguimos en esto. Las dos preguntas fundamentales que nos deberíamos hacer todos son, la primera, ¿cómo debemos educar a los niños que vivirán trabajando en un mundo donde la inteligencia ya no será limitada? La inteligencia artificial, todos decimos, eso va a ser interesante, va a llegar. No, va a llegar no, está aquí, en todos lados. Cada uno de nosotros hoy, sin que lo sepamos, posee aproximadamente 6.000 sensores. El móvil de ustedes tiene 22. El coche, no sé lo que manejen, pero está entre 60 y 140 sensores. Todos esos sensores están comunicándose, mandando una información. Hay algo allá que la organiza.
y toma decisiones. Esa es la diferencia con el mundo que estamos viviendo hoy. Las máquinas ya toman decisiones. Si no, miren su Google. Digan, ay, tengo que comprar zapatos. ¡Prin! Zapatos. ¿Qué deberíamos aprender hoy si el valor de lo que aprendemos se deprecia mucho más rápido como resultado de la acelerada disrupción de la tecnología? ¿Cuántas veces nos hacemos estas preguntas? ¿Qué deberíamos estar desarrollando? Empatía y profundo sentido del entendimiento mío y del otro. Cuidarnos. Ética y moral. Los desafíos morales y éticos que se nos vienen encima con el desarrollo de la ciencia y la tecnología van a ser enormes. Si no tenemos una gran fundamentación en ética y valores, vamos a verla difícil. Pensamiento amplio, holístico de lo que es el mundo. Disposiciones de emprendimiento, no para que todos sean emprendedores, pero es que el emprendedor toma riesgos, aprende, reflexiona, vuelve y comienza, es resiliente. Tenemos que desarrollar habilidades de pensamiento. Estamos eligiendo a los que no son. No hay pensamiento crítico. Pero es que tampoco lo estamos desarrollando. Mente de crecimiento, aprender a aprender y carácter. Carácter no es personalidad. La personalidad, uno nace con una personalidad. El carácter se desarrolla. Y se desarrolla para un lado o para otro dependiendo de lo que uno quiera desarrollar y le dé valor. Entonces hay que cambiar todo y los docentes dicen, claro, y así están ustedes ahora. ¿Y cómo? Hay ya demasiadas evidencias. No quiere decir que ya tocamos la punta del Everest, ¿no? Ya sabemos todo, ya está. Es esto y nada más. Estamos en proceso constante de aprendizaje y de desarrollo y de investigación. Pero ya tenemos muchas certezas y muchos indicios, por ejemplo, en cerebro, mente y educación, de cómo aprendemos. Ya sabemos que hay cosas que hacemos en el aula que funcionan, pero sabemos que hay muchísimas más que no funcionan, pero las seguimos haciendo. Hay muchos investigadores y el problema que tenemos los seres humanos es que nos alineamos. Yo soy. Y nosotros hemos dicho, no, ¿por qué no miramos todos estos personajes que se rompen la cabeza y llevan 40 años investigando qué funciona y qué no funciona, para decir, ok, incorporemos estos elementos? Hattie, no sé cuántos de ustedes conocen Hattie. Hattie hace una de las investigaciones más importantes que existe hoy en el mundo de la educación y ya nos dice qué funciona y qué no funciona, en qué hay que enfocarse. Una sola. Encontró 800 elementos, entre los que funcionan y los que no funcionan. Uno de esos es metacognición. La metacognición acelera el proceso de aprendizaje. ¿Dónde está mi metacognición? La cambié mal. Bueno, ustedes la encontraron, ahí está, metacognición. Es uno de ellos. Todo lo que esté por encima del punto 48 acelera. Por debajo no estamos. Pero hay cosas que hacemos en los colegios que están por debajo de punto 48. La metacognición acelera. ¿Cuántos procesos de metacognición hacemos en los salones diariamente, en las aulas de clase diariamente? Intencionadas, explícitas, mencionadas, con estrategias claras que favorezcan la metacognición. ¿Cuántos de sus estudiantes y docentes pueden definir qué es metacognición? La Universidad de Harvard nos dice, hace 45 años, bichos raros, nadie los entendió, como pasa normalmente con las personas que van adelante, que para aprender hay que comprender. Nosotros venimos bajo el esquema de que para aprender hay que memorizar. No me sirve de nada memorizar
si eso que memoricé y lo puedo recitar, yo les puedo recitar el ciclo de Krebs, que me tocó aprendérmelo de memoria y hacía planitas, y se lo recito. ¿Lo puedo usar? No, pero lo recito. Entonces, la Universidad de Harvard nos dice, estos son los 8 movimientos que hay que provocar en el cerebro para que ese individuo realmente incorpore eso de manera que lo pueda usar. ¿Se acuerdan ese niño con la mochila y los puntitos al lado que no tenían sentido? Tenemos que darles sentido a esos puntitos, para que los niños les den sentido a ese puntito. Para aprender hay que comprender, y para comprender hay que pensar, no memorizar, no escuchar al profesor todo el día bla, 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 mientras yo tomo nota. Hay que generar unos procesos intencionados con unas estrategias ya desarrolladas y probadas que les ayudan a aprender mientras comprenden pensando. Y nosotros siempre decimos que uno no aprende de la Revolución Francesa. ¿Saben qué se aprende de la Revolución Francesa? ¿A quién guillotinaron? ¿Con qué? ¿En dónde? Y más o menos por qué. Y en la fecha. Lo que hay que aprender es con la Revolución Francesa. Porque mientras los niños están haciendo todo ese proceso mental, enganchados cognitivamente, en aprender, comprender la Revolución Francesa, están desarrollando hábitos mentales. El hábito mental, todos nosotros tenemos hábitos mentales. Todos nosotros. Algunos sabemos que los tenemos, otros nos estamos enterando. Todos nosotros hemos desarrollado un hábito, una forma como respondemos automáticamente, mentalmente ante un estímulo, a una situación, una experiencia. Eso se puede desarrollar estratégicamente, si uno comienza con niños chiquititos. Uno de los hábitos mentales es razonar con evidencia. Para que razonen con evidencia y tengan pensamiento crítico, hay que hacer el ejercicio de aprender la Revolución Francesa y mientras tanto voy simultáneamente desarrollando valores, ética. Cuando le pregunto a los profesores, ¿cuál es tu objetivo? Que aprendieran la Revolución Francesa. Y yo les digo, bueno, ¿qué más? Que aprendan la Revolución Francesa. ¿Qué más? No sabemos, se nos olvida, que en ese espacio pueden desarrollar habilidades, disposiciones, comportamientos, valores simultáneamente, pero no están en la planificación. Como no están en la planificación, no pasan. Entonces, todos estos son parte de los elementos que vamos incorporando en vez para generar esas herramientas de equilibrio, sentido y sabiduría que les sirvan para la vida. ¿Cómo se hace esto sostenible? Lo primero, entendiendo que el cambio, la transformación, no es un evento, es un proceso. Desafortunadamente, a veces tenemos mentalidades cortoplacistas. Si ustedes estudian a los gurús de la transformación, les dicen que ninguna transformación real, de fondo, se logra en menos de 5 años. Mínimo. Nosotros seguimos, les hablo como educador, como dueño de colegios. Yo no soy desde la tribuna, yo juego el partido. Estoy metido ahí y me di cuenta que cometíamos un error. Traer formaciones y capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones. Y me sobró el presupuesto, capacitación. ¿Qué capacitación? Hay un pibe que habla buenísimo de tal cosa. ¿Cuál es el plan estratégico para que esa capacitación se integre dentro de mi visión a mediano o largo plazo? Y por otro lado, ustedes me podrán decir si estoy equivocado y la pueden levantar la mano o no, lo pueden pensar.
lo van a pensar, que las capacitaciones por sí solas no logran nada. ¿Cuántas capacitaciones han traído que ustedes pasen 2 semanas, entren a la sala y está igualita? Todo el mundo sale, si el presentador es muy bueno, todo el mundo sale enganchadísimo. Y ¡pum!, se encuentra con la realidad. Y otra vez a lo que hacíamos. Si uno no tiene un plan de implementación estructurado, con acompañamiento, con coaching, que es lo que nosotros hacemos, además de las formaciones, vamos haciendo todo un plan integrado, paso por paso, con una visión. Ron Richard nos dice que para hacer las cosas sostenibles, los proyectos sostenibles, tenemos que cambiar la cultura, trabajar la cultura. Cuando nosotros hacemos esto, mandamos a Pepita, a Paquito y a María a la capacitación. Y ellas vienen y le cuentan a todos los profesores lo que vieron. Bueno, si ustedes lo saben, uno se queda con lo que vio entre el 10 y el 15%. O sea, que le van a dar a sus compañeros entre el 10 y el 15% de lo que ellos entendieron. Hay que ver qué entendieron. Y arrancamos con esa línea. Entonces, Ron Richard nos dice, hay que generar un cambio cultural. Y hay unas cosas que se llaman las 8 fuerzas culturales que hay que trabajar estratégicamente para generar el cambio cultural. Y el cambio cultural que nosotros proponemos es un cambio en cultura de pensamiento. Transformar, y eso no quiere decir destruir la cultura que el colegio tiene. Nosotros estamos en colegios religiosos, no religiosos, en Barcelona, en México, en Canadá, en Egipto, en Holanda, en Polonia. Cada uno tiene su cultura y nosotros no les hemos llegado a decir a los colegios lo que no sirve. Sus valores no son esos. No, yo les voy a decir, mire, la forma como se aprende demostrada es esta. Y necesitamos enfocarnos en esto. Usted enseña religión y es un colegio religioso, use esto y enseñe religión. Entonces hemos creado este ecosistema donde todos los colegios trabajan juntos, funcionan juntos, se apoyan unos a otros para lograr esa transformación. Trabajamos con la Universidad de Barcelona, en España, desarrollamos la cátedra de neuroeducación, generamos el programa de posgrado y de maestría, y los profesores que cursan los niveles nuestros, los 6 niveles B, aplican y obtienen un programa, una certificación de posgrado. Todo esto se busca para generar esa transformación que no puede seguir viéndose como un evento. Es un proceso lleno de elementos complejos, difíciles, que requieren un liderazgo enorme. ¿Se logra? Se logra. Pero requieren liderazgo. ¿Para qué? Para que ojalá, cuando les preguntemos a esos niños, ¿por qué estás estudiando esto?, nos contesten más bien esto. Yo creo que es importante porque mi cabecita se llenó de esto y me encantó. Les leo esto, ya para cerrar. Conocimiento en el sentido de información significa el capital de trabajo, los recursos indispensables para seguir preguntando, para descubrir o aprender más cosas. Frecuentemente se lo trata como un fin en sí mismo y entonces el objetivo se transforma en amontonarlo o mostrarlo cuando se requiere. Este ideal de conocimiento estático y frío almacenamiento es perjudicial para el desarrollo educativo. No solo hace que las oportunidades para pensar sean desaprovechadas, sino que saturan
el pensamiento. Los alumnos que han llenado sus mentes con toda clase de material al cual nunca le han dado un uso intelectual, de seguro estarán obstaculizados cuando traten de pensar. Ellos no tienen práctica en seleccionar qué es apropiado y ningún criterio para seguir. Todo está en el mismo muerto y estático nivel. A mí me parece poderosísimo. Y me parece más poderoso cuando uno mira quién lo dijo, John Dewey, hace más de 100 años. Todos estos personajes ven y encuentran lo que nosotros no vemos y encontramos. Y nos tienen que pasar 100 años como para que nosotros digamos, ¡ah! Muchas gracias. Tengo entendido que hay ronda de preguntas que las va a responder, creo que Karina, me parece. ¿No? Mentira. Ronda de preguntas. ¿Quién quiere? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Marcelo, siempre le tengo pánico porque hace unas preguntas. Él no me hace las fáciles a mí. Te voy a hacer una pregunta. Ayer tuve la oportunidad de tomar un café con Pepe Menéndez, ¿no? que ustedes saben es el catalán que hizo uno de los sistemas de innovación para las escuelas de Cataluña. Ahora está trabajando como asesor educativo para la Unión Europea. Y ayer nos preguntábamos, ¿por qué una escuela puede innovar, pero el sistema educativo no se transforma? Y no encontrábamos respuesta, Gilberto. ¿Qué nos puedes decir? Ahora, ustedes no pudieron, la tengo que sacar yo. Ok, fácil. Que tal vez las organizaciones, los cambios siempre son desde lo organizacional, desde el currículum, pero no de todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Sino es realmente qué es lo que le interesa al alumno estudiar. Muchas gracias. Yo a veces soy como pragmático y te digo que creo que las cosas van por esa línea. Las cosas de transformación se generan casi lo que lo podríamos decir de abajo para arriba. Ahora, de arriba para abajo también se pueden lograr cosas buenas y muy malas. Pero sí creo voy en esa línea. Lo que pasa es que mi pragmatismo va asociado con un consejo que me dio mi padre hace 45 años más o menos. Y él me dijo, porque yo estaba diciéndole que perdimos en el partido de fútbol, y él me dijo, date cuenta que cuando tú señalas, hay un dedo que apunta a alguien. De pronto hay uno que apunta arriba y hay 3 que te apuntan a ti. Ocúpate tú de hacer lo tuyo y dejes de culpar a los demás o al sistema o al país o a lo que sea o al clima. Es tú que puedes hacer. Esa es, no sé si sirve o no sirve, pero pues esa es mi respuesta. Bien. Hay preguntas, creo que de la gente que está en el streaming. Sí, Gilberto, aquí tenemos una consulta de Elizabeth Damiani que dice, siguiendo el criterio de cambiar la cultura, ¿se hace foco también en las familias? Pregunta. Excelente, excelente pregunta. Ron Richard, si estuviera aquí parado, te contestaría de la siguiente manera con una frase que él tiene en su libro. Y dice, para que un aula sea el centro para una cultura de pensamiento
de los estudiantes, para los estudiantes. El colegio debe ser el centro de cultura de pensamiento para los docentes y la comunidad. Los padres, nosotros, crecimos en un modelo educativo que todos lo conocemos, no necesitamos hacer la lista de las cosas. Entonces, tenemos unos paradigmas de una forma como vemos la educación y la evaluamos. Por ejemplo, el peso de la mochila de mi hijo. Pesa, cada libro es así. Resulta que al padre también hay que darle el espacio, y es parte de la estrategia, para irle enseñando, ayudando a que cambie y rompa paradigmas como los tenemos que romper nosotros. A los padres hay que involucrarlos en ese proceso. Uno de los elementos que yo, perdónenme, considero aberrante hoy es tener libros de texto. Yo lo considero aberrante. Los libros de texto tenían sentido cuando vivíamos en un mundo rural, donde la única fuente de información era o el profesor, información de orden académico, curricular, no estamos hablando de cómo se monta un caballo, pero de lo que era de orden académico, curricular, historia y todas esas cosas, las fuentes eran el profesor y el libro. Tiene todo el sentido tener libros de texto. Hoy tener libros de texto en un mundo donde la información hacemos así y tenemos n número de fuentes, pues no tiene sentido. Entonces los padres miran y siguen calificando o evaluando el nivel del colegio de donde van sus niños por el libro de texto. Entonces comienza por cambiar nosotros ese paradigma y ayudarles a ellos con justificaciones que tengan sentido a que cambien el paradigma. ¿Otra? Ya. Buen día. Buen día. Las pruebas PISA nos devuelven una imagen bastante negativa, ¿no?, del desempeño, la performance de los estudiantes en general. Hace un rato usted mencionaba de que uno de los ejes respecto de la educación estaba apuntado al trabajo, ¿no? Las políticas de Estado no deberían establecer también en qué medida deberían transformar entonces la educación. ¿Cuál es su mirada respecto de las medidas o de las políticas educativas, ¿no?, respecto de esto entonces? Porque hace un rato usted dice, bueno, hagamos el cambio desde abajo hacia arriba, pero los políticos no ven eso. Las políticas educativas, cuando establecen una política educativa, muchas veces se centran en el trabajo, ¿no? Apuntan a que el estudiante sirva como fuerza del trabajo, pero deja de lado todo esto, y las pruebas están a la vista, ¿no? El desempeño de nuestros chicos deja bastante que desear. Su pregunta tiene la respuesta. Los políticos no miran esto. Usted le preguntó a la peor persona que le puede preguntar. Yo soy, y espero no haya mucha gente de gobiernos por ahí, pero soy un gran escéptico de todos esos temas políticos y de todos esos temas de transformación desde la política. Eso no quiere decir, las cosas no son blancas, son negras. ¿No funciona al 100%? No, eso no es verdad. Hay países que funcionan y hay sistemas que funcionan y hay cosas que funcionan y otros no. O sea que sí hay diferencia entre buenas políticas y malas políticas, no hay duda de eso. Pero es que lo que pasa es que yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para eso. Yo desde mi perspectiva y de mi forma de hacer las cosas voy a hacer lo posible para elegir a las personas que tiene sentido tener allá arriba. Lo que pasa es que muchas veces ellos tienen una agenda diferente a la nuestra. Nosotros creemos que la agenda de ellos es la agenda nuestra. Y la agenda de ellos y la nuestra se comparten no, ya me pusieron ustedes a hablar. Entonces, para mí el tema pasa por yo me ocupo por lo mío.
Y si yo no hubiese visto, y las personas que han estado aquí, que son algunas, que han estado en los colegios en España y en Chile, por ejemplo, y ahora ya hay colegios también en Argentina, que están implementando, y en otros lados, pero que han visto que esto es posible, que esto sí pasa, que esto no es bla, 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 que sí entra a uno a un aula de clase y ve una dinámica, unas prácticas de aula totalmente diferentes, a los niños involucrados de una forma completamente en su proceso de aprendizaje. Para mí, a mí lo que me carga de energía es eso. Descargarme de energía ya lo hice una vez, más de una, pero un proyecto de 4 años en mi país, Colombia, para tratar de sacudir el sistema educativo en una cosa que se llama Colombia Piensa. Nos llevaron hasta la Universidad de Cornell a darnos un premio por el proyecto y la idea. Cambiaron el ministro de Educación y el proyecto llegó hasta ahí. Entonces el nuevo ministro de Educación me volvió a llamar a que lo convenciera y le dije, no tengo tiempo. Yo tengo que hacer lo mío y voy a empujar a mi manera. Habrá otros que tienen la habilidad, la disposición, la energía, las ganas para empujarlo desde el otro lado. A eso se lo dejo a ellos. Yo empujo desde aquí. Buen día, ¿qué Hola. tal? Pertenezco al Instituto San Pablo de Wilde y en nuestra institución en el año 2020, antes de la pandemia, tuvimos capacitación. Ya estamos cursando la segunda etapa. En esta semana es intensiva esta capacitación con Gilberto. Y tenía la misma pregunta que recién expusieron. Algunas cosas se fueron clarificando, vamos en camino. Y se puede cuando todos nos apropiamos de este desafío, ¿no es cierto? Aunque tengamos 1000 preguntas, seguramente se van a ir contestando a medida que hacemos. Y tenemos que empezar a perder el miedo de salir de lo conocido para ir a lo desconocido, ¿sí? Y creo que los chicos nos enseñan mucho más de lo que nosotros podemos llegar a darles, porque ellos son más espontáneos, ¿no es cierto? Nosotros estamos dentro de esa estructura y nos cuesta salir de ella. Y bueno, tenemos que animarnos. Y poquito a poco todo el plantel educativo se va involucrando en este cambio. Yo la primera, ¿no? Porque creo que tengo que también ayudar, a pesar de todos mis miedos, pero creo que lo estamos viendo y hoy la escuela no es la misma que hace 2 años, aún con la pandemia de por medio. Genial, 1000 gracias. Mencionaste varias veces la palabra miedo. Yo como tenista competitivo que fui, admiraba mi ídolo, era Guillermo Vilas, sigue siendo. Particularmente porque tenía como un noviazgo con mi amor platónico, que era Carolina de Mónaco. Entonces, Guillermo Vilas y Carolina de Mónaco, una bomba. Bueno, con el tiempo también le tengo muchísima admiración, enorme respeto a Rafael Nadal. Y Rafael Nadal tiene una cita, un quote, en inglés se dice quote, pero es una cita célebre o una frase célebre. Y él dice, mi enemigo no es perder. Mi enemigo es tenerle miedo a perder. El miedo nos paraliza. No sé si hay alguien más. Muchas gracias. Sí. Gracias, Gilberto, muchas gracias. Bueno, no te vayas todavía, Gilberto. Gilberto, no te vayas todavía. Tenemos una atención para Gilberto de la revista Colegio, que lo va a entregar un miembro de comisión directiva, Ada Mazaro, por las entregas, por estar siempre, acompañarnos. Gracias nuevamente a todos
y esto es empujando el piano. Hay que bajarse del piano y ponerse del otro lado y empujar el piano. Gracias, Gilberto.